voy a dejar el tema sobre la mesa. Se acaba de terminar la emergencia sanitaria por COVID-19. México todavía va a analizar, dijo el presidente, y va a pedir a Hugo López-Gatell que se analice el tema. Bueno, a final de cuentas, la Organización Mundial de la Salud pidió que cada país se encargue de lo suyo. El fin de la pandemia. Saludo con mucho gusto al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, y a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa, el espacio es todo suyo. Muy buen fin de semana. Gracias, Eduardo, igualmente. Sí, bueno, es el fin de la emergencia, ¿sí? No el fin de la pandemia. Sí, y esto hay que dejarlo también muy claro, porque y como somos, Víctor, luego cuando escuchamos es que ya pasó la pandemia, de por sí ya hemos relajado todas las medidas, ya muy pocas personas usan el cubrebocas, usan el gel antibacterial, sí, todos estos instrumentos que se volvieron de repente, Víctor, sí, de nuestro uso cotidiano. Sí, ¿cómo nos íbamos a imaginar, Víctor, que en unos cuantos meses nuestra vida cotidiana cambiaba? Esto fue en el 2020, ¿sí? Recuerdo todavía esos momentos de miedo, de temor que todos sentimos cuando veíamos que amigos, seres queridos, parientes, ¿sí?, se enfermaban y se ahogaban, y no había capacidad para poder darles servicio. ¿Y cómo pasamos de esa muerte, de ese dolor, de esa desesperanza, sí, a la esperanza, a tratar otra vez de reencontrar nuestra vida? Me parece que hoy que la Organización Mundial de la Salud está declarando como terminada la emergencia sanitaria por COVID, vale la pena preguntarnos, Víctor, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de la pandemia? ¿Sí? ¿Qué fue exactamente lo que deberíamos de cuidar y seguir cuidando? ¿Sí? Valorar muchas cosas que quizás en su momento dejamos de valorar. O sea, ¿cuántas reflexiones? Hoy cuando escuchaba yo al señor Adhanom Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Híjole, se me venía una ola de recuerdos, de momentos tan complicados, de tantos médicos, tantos científicos, tanta gente trabajando a favor de encontrar una vacuna, una solución al problema de este virus que estaba afectando a la humanidad. Sí, como también no puedo dejar de pensar en la irresponsabilidad de los políticos y muchos de ellos de nuestro querido país, sí, haciendo llamados que llevaron a la gente seguramente a mucho dolor y a muerte, Víctor. Y eso no lo podemos tampoco olvidar. Buena reflexión, mi querido Raúl, muy buena reflexión y muy oportuna en varios aspectos, porque bien lo dices, esta pandemia nos dejó muchas lecciones, seguimos todavía aprendiendo de la pandemia, nos demostró cómo es la condición humana, con lo bueno y lo malo, nos dio cuenta de lo que tenemos como seres humanos de valioso, pero también de lo malo que tenemos como seres humanos. Dentro de lo valioso yo me quedaría, y prefiero hablar de eso, de esa enorme capacidad para reinventarnos y para desarrollar en el menor tiempo posible una vacuna que hiciera posible a este flagelo que causó la muerte de millones y millones de personas en todo el mundo. Por otro lado, también nos demuestra lo frágil que es la vida y el contexto de lo delicado que es la salud, como también desde el aspecto social, la enseñanza que todavía no nos recuperamos de las relaciones humanas, de cómo son, cómo debieran de ser. Todavía hasta la fecha, estoy seguro que compartes conmigo esta opinión también, mucho de nuestro mundo como lo conocíamos ya no es igual, ya no son las mismas relaciones, ya no son esas reuniones que se tenían, poco a poco comienzan a tomar su normalidad, pero de una manera muy lenta, ¿no? Has perdido amigos, los que se han muerto por la enfermedad, otros tantos que por la misma dinámica de la distancia y de haber vivido prácticamente aislados, como fue tu caso, el mío y el de muchas otras personas, nos hizo perder contacto con la realidad, con el mundo como es, como tal. Se acabaron esas relaciones, esa interacción social que ahora poco a poco estamos tratando de recuperar, pero que no lo hemos hecho. Pero también nos dejó lecciones en cuanto al país que tenemos, es cierto, y en cuanto a la capacidad de nuestra infraestructura médica, nos dejó
dejó lecciones también de los límites hasta dónde llegan nuestras autoridades, que pudieron haber tenido la mejor de las voluntades para enfrentar el problema, pero que también nos demostró que carecen de mucha formación, que no tuvieron visión en muchos sentidos, que pagamos facturas muy altas con la vida de los mexicanos. Un balance que todavía no ha acabado, Raúl, porque todavía nos falta el tiempo y la distancia necesaria para poder ponderar. ¿Hicimos lo correcto como nación al enfrentar la COVID? Las decisiones que se tomaron al principio, las declaraciones del presidente, las declaraciones del sector salud, las instrucciones que se nos dieron, ¿fueron correctas? ¿Dieron realmente resultados? Creo que estamos todavía en el tiempo de los balances. Y mi primera apreciación es que pudimos haber hecho mucho más. Coincido totalmente contigo en que creo que se podía haber hecho mucho mejor las cosas, pero como bien lo dices, yo creo que hay varias reflexiones en torno al tema y me parece que también la pandemia dejó entrever varias cosas. Uno de ellos, lo importante que es la salud. No hay nada más importante que la salud, Víctor, ¿sí? Y lo pudimos ver porque en este caso ricos, pobres, viejos, todos se vieron afectados en algún momento. Y eso me parece que fue tan importante que dejó esa visión. No hay nada más importante en la salud y hoy nos queda claro. Segundo, también desde mi punto de vista, además de las que tú atinadamente ya mencionaste, ¿sí? Reveló la incapacidad y también la debilidad de los sistemas de salud del mundo. Sí, del mundo, claro. La falta de capacidad para poder de alguna forma reaccionar ante una circunstancia de este tipo. Lo vimos, la gente moría en las calles, lamentablemente, por la falta de capacidad. En México murieron en la casa porque se llevaba la cuenta de las camas vacías y la gente se regresaba a su casa a morir, lamentablemente. Pero son varias reflexiones que hay en torno a este asunto. Y la pregunta, y desde luego también resaltar que esto no ha acabado. La pandemia va a seguir, el COVID va a seguir de alguna forma vivo, vamos a seguir conviviendo, ya lo advierten también los especialistas, ¿sí? El COVID es un virus que puede cambiar en variantes y puede darnos otro susto, y como tú dices, han cambiado tantas cosas, pero me parece que no es el momento, que más bien debería de México y otras naciones del mundo aprovechar este momento, ¿sí? Para ver esas carencias que hubo en los sistemas de salud, fortalecerlos y no otra vez empezar a desbaratar, a desmoronar lo que de alguna forma se hizo con el COVID. Pero ojalá esas decisiones sean consideradas en este sentido. Pero hay datos, fíjate que sí, y yo no quiero dejar pasar este momento. Tú preguntabas hace un rato, ¿se hizo lo correcto? ¿Se pudo haber hecho mejor? Seguro, ¿sí? Sin embargo, el saldo que tiene México en personas fallecidas, ¿sí? 333,000 personas fallecidas por COVID directamente, ¿sí? Más los 505,000 ciudadanos mexicanos que perdieron la vida por que no recibieron atención, por problemas que generó el COVID, porque se desatendieron otras enfermedades y desde luego generó este exceso de muerte como le llamamos. Entonces, en ese balance, me parece que sí México queda a deber. No me llamó la atención que el presidente dijera es que nosotros vamos a analizar si ya es tiempo, que el doctor López-Gatell nos va a decir cuándo. Está bien, o sea, me parece que el protagonismo y el tratar de encubrir de alguna forma esas deficiencias que si tú bien lo das y lo acreditas como una posibilidad de buena voluntad y que a lo mejor no se hizo lo correcto o a lo mejor sí se hizo lo correcto pero con un saldo muy alto para los mexicanos. Y esto, bueno, seguramente como dices habrá de llegar el tiempo de los juicios. Pero hoy yo creo que no es el momento de hacer ese juicio, me parece que habrá que esperar todavía un poco más, pero sí de hacer un repaso de esto, porque las pandemias han azotado al mundo. Fíjate que me encontré un documento muy interesante de las pandemias más
pues con mayor costo, las pandemias más letales, por llamar de alguna forma, ¿sí? Y hemos tenido unas tremendas en el mundo, ¿eh? La viruela, por ejemplo, ¿sí? Que provocó 56 millones de personas muertas, ¿sí? Y que acaba de terminar hace apenas en 1980 se declaró ya erradicada la viruela. El tema de la gripe española, que dejó en el mundo también pues muchos millones de muertos, 40 millones de muertos, Víctor, ¿sí? El SIDA, que empezó, tú te acordarás, yo lo recuerdo bien, cuando en aquel entonces se decía que era castigo de Dios, ¿sí? El SIDA, porque afectaba a la comunidad gay o homosexual de aquel entonces, ¿sí? Y ha costado hasta el momento, porque el SIDA sigue provocando muertes en el mundo, por lo menos ha dejado de 25 a 35 millones de muertos. La Organización Mundial de la Salud dice que el COVID ha dejado 20 millones de muertes. Sin embargo, los datos de Hopkins, de Our Data, sí, hablan de 6 millones de muertos, ¿sí? Pero escuchábamos al señor Tedros que hablaba de 20 millones de muertos en este COVID. Y me parece que va a ser difícil saber exactamente cuántos muertos, a pesar de que estamos en el tiempo de la digitalización, sí, pero sin embargo seguramente hubo muchos gobiernos que quizás escondieron el número de muertos, hubo gobiernos que quizás como en México, pues no reconocían las muertes de COVID como tal, las que generaron de alguna forma el tema de COVID y se quedaron marcadas como pulmonías, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero ¿sabes qué, Raúl? Hoy hay más herramientas, tenemos mucho más herramientas tecnológicas y mucho más información, y yo estoy segurísimo que al tiempo vamos a poder determinar cuánta gente aproximadamente murió por COVID en México realmente, y eso nos va a poder permitir hacer un balance si se hizo o no lo correcto. Pero sí creo que es muy importante poner el acento en lo que viene, Raúl. Me preocupa mucho el hecho de que en algunos otros países ya hay otra vacuna, hay otra vacuna con las cepas modificadas para enfrentar las modificaciones que han ido surgiendo con el tiempo, como también la evolución de esta vacuna patria que todavía no está autorizada y de la cual yo pienso ya debería de por lo menos tener en consideración que debería de llegar los nuevos elementos, pues, o los nuevos factores que pueden ayudar a inhibir lo que viene, porque tú sabes, los virus se van modificando y creciendo. Y también la actitud que debemos de tomar todos, porque eso de echar las campanas al vuelo y olvidarnos del cubrebocas, del lavamanos, de las medidas sanitarias, de la sana distancia, yo creo que deberían ser medidas que ya se deberían de quedar en muchos sentidos, o al menos usarse discrecionalmente en algunas partes, pero usarlas, mantenerlas en nuestra vida diaria, porque de lo contrario hay gente que se sigue enfermando de COVID, Raúl, y hay gente que se sigue muriendo de COVID. Hay cosas, sí, que tú bien señalas, deberían de quedarse. Sí, tú que has viajado mucho por el mundo, en Japón, por ejemplo, si una persona tiene tos, gripita, ¿sí? Usa el cubrebocas no para cubrirse él, no para cuidarse él, para evitar que se contagien los demás. Pero es un tema de civismo, es un tema de educación, es un tema cultural, ¿sí? Aquí vemos que a veces nos da tos y vamos tosiendo en el camión y vamos tosiendo en el cine y donde hay mucha gente, ¿sí? Y claro, damos por sentado que el que debe traer el cubrebocas son los demás para que no les entren los virus. Pero tú eres el emisor que estás generando esas gotículas que son bien encargadas con estos virus y bacterias. En fin, pero hay cosas que se pueden aprender y ojalá esta pandemia, yo me preguntaba, ¿qué hemos aprendido? Y déjame hice una pequeña lista que quiero compartir con nuestra audiencia en este podcast y contigo. ¿Sí? Que la salud es el bien más importante que tenemos, no hay otro. Segundo, que hay decisiones que matan, pero también hay decisiones que salvan vidas, y eso quedó muy en evidencia. Que la economía no puede estar por encima de la salud de las personas. Creo que es una gran aprendizaje que deberíamos de tener siempre. Y desde luego estar preparados, porque un virus como el que salió de Wuhan, no se ponen de acuerdo todavía los científicos de dónde salió el COVID, pero sí, de repente, de la nada, brinca la liebre, ¿sí? Y tenemos que estar como sociedad siempre preparados ante esto. Y una más, Víctor, que no hay enemigo pequeño, ¿eh?
Ah, no, y que el enemigo más pequeño puede acabar con tu vida en un instante, eso es una realidad. Eso de decisiones que salvan y decisiones que matan, Raúl, me llevó a pensar en las decisiones que luego toman nuestros dirigentes, nuestra clase política, la que está en el poder. Y mira que no ha de ser fácil, porque independientemente de la crítica periodística que podamos tú y yo hacer, cada quien sabe, sobre todo estos funcionarios en el fondo sabe lo que hicieron en su momento y lo que dejaron de hacer. Y caray, sí debe haber algo de conciencia, para alguien que en su momento te dijo, oiga, no use el cubrebocas, no es necesario, o use las barajitas y las estampitas como protección. Híjole, yo creo que sí hay saldos, saldos muy pesados para quienes en su momento tomaron decisiones. Gracias, Víctor. Te mando un saludo, Raúl, buenas tardes. Saludo.